Ya. Let's re-enter to Rivachol. ¿Y qué está haciendo? Sé que está hablando con este señor. Me está hablando de las máquinas. Los ortos con ventanas largas y polvorientas. Las ventanas que quedan en pie tiemblan por, por una fuerte ráfaga de viento. Están cubiertas por una gruesa capa de suciedad. Deben llevar así 40 años. Intentar ver el interior. El agua que gotea cae desde un lugar alto. Todo cuanto veces la sombra de una escalera medio derrumbada. Hay óxido y corrosión en las barras comiéndose todo. Y una pequeña capa de sal marina blanca. Fucking... Sí, ya. No se mueva donde le digo que se mueva. ¿Te fijas que hay dentro? No. I won't even try. You know, Se quita las gafas. I had a partner once. They called him Eyes because he had to show me things. It's that bad. Oh, así de... O sea, el tipo tiene una vista horrible. Ok. Este compañero suyo, Eyes, ojos. La verdad no terminaron bien, le decir su nombre. Y si te ocurre preguntar, no respondería. Mejor cambiar de tema. Pero no puedes parar, ¿no? Well enough, actually. It's odd how that works. I'm no sharpshooter, but I passed my shooting courses 7 out of 10. Hey, 7 de 10, it's pretty good. Zumbidos y murmullos. La electricidad fluye por los cables con energía audible. Vi a alguien ha dejado una prenda de vestir no identificable en este verja, huele muy mal. Bueno, me acerca, está rebosada de mierda de gaviota reseca y enredada con trozos de algas. Una manga colgante sugiere que podría ser una chaqueta debajo de la costra de inmundicia. Please tell me you're not taking that with you. Why not? Podría ser una pista. A clue? You think our suspect is a seagull who's been defecating on unsuspecting jackets? No. Me neither. Ahora sí iré a llevártela. Me la llevo, pero no hay que traer. No puedo no llevarme cosas. La chaqueta inmunda está a merced de los elementos durante mucho tiempo. Está llena de cagarrutas de gaviota, normalmente rígida por procesos naturales de Dios sabe que ni siquiera distinguís de qué marca es. Las ganas de tomar se meten sonidos crujientes muy desagradables. Tío, ¿cómo se ha puesto tan asquerosa esta chaqueta? Es una historia horrible y desagradable, no está para débiles, ¿es seguro que puedes soportarlo? Sure. Recuerda que en realidad no se tiene la chaqueta en sí misma, sino bien la gruesa costra de mierda de gaviota y desechos que la cubren. Una criatura marina muerta, enredada en hebras grises de algas. Debe haber pasado bastante tiempo en el agua antes de que la marea le pusiera en la orilla. Vale, pero ¿de qué está hecha la costra? De alguna manera la llevaron o fue arrastrada hasta el paseo marítimo. Si no por manos humanas, tal vez por los perros salvajes que morían en las playas de noche. También está presentes débiles improntas de muchas huellas, aunque es imposible decir de qué tipo o cuántas. Basta con decir que la chaqueta estuvo algún tiempo en el suelo antes de que alguien la dejara envuelta en la barandilla. ¿Qué pasa después de que la dejaron en la barandilla? La costra es dura, esa chaqueta pasó al menos un día entero cocinándose al sol. ¿Quién sabe qué pasó con ella después? En algún lugar muy por encima de la ciudad, un par de gaviotas trazan bucles en el aire. Son como los bombarderos de las brigadas aerostáticas, deslizándose por encima de un entorno cargado de objetivos. De repente las compuertas de carga se abren y la planta brillante de carga se precipita hacia el suelo. Uf. Una explosión blanca en el zapato de un hombre, siendo maldición, pero los pájaros no escuchan. ¿Por qué han tirado tanto tiempo pensando en mierda de gaviota? Demasiado tarde, ya has pensado en ella y ahora tus manos están llenas de mugre. ¿Y si me limpio las manos en los pantalones? ¿Qué no? Eso no será que la mano se quede en tus pantalones. Qué desastre, nunca se te ve el helador. Sure. Pero no hay que hacer ahí. I have to do it.
Los vagones han pintado la luna de color rojo hace poco, el agua gotea. Enciclopedia 2. Percepción tengo como mierda, pero me gusta más visión espacial. Me gusta mucho más que enciclopedia. Pero quiero ver cómo me queda. Jejeje. Descubre tus gafatas interior, gafas al overno que provocan náuseas. Una clavemoneda lleva una casa sin utilizarse. Una báscula, perdón. No sé qué dije. Un ejemplo improvisado, vamos a intentado que el paseo marítimo sea habitable. Eso no protegerá la lluvia de la nieve o el viento. Un llevar grande y vino está abierto y vacío. Antes de continuar me gustaría ver lo que abajo. Ahí quisiera un animal para destrozar la cúpula de plástico. Teléfono de pago, un teléfono público de metal, lleva una cúpula amarilla de plástico, pero es solo para llamar a alguien, a menos que no lleve suelto. Oyes el tono. Me marcaron un número al azar. Ah, maybe later. Un teléfono roto, el que este aplastado como si hubiera un colgado con demasiada fuerza. Vamos a ir al viaje rápido, por cierto. ¿Con el mapa? Ah, sí. Sí, that's pretty good. Porque regresar todo el camino es un poco pesado. Por todas las curvas, más que nada, subidas y mierdas. El olor es horrible y familiar. Un momento, esto es horrible. ¿Qué es? No me conoces, esa horrible actitud de dulzura ligeramente empalagosa, es el olor de la muerte. ¿Eso es un cadáver? Algo frío se espanta en el estómago. Kim, ¿qué es el olor? El diente se tapa la nariz con un pañuelo. Eyes up, detective. Something's not right here. Cadáver de clase obrera. ¿Será este el esposo? Una brillez en el paseo con los miembros contorsionados. Sí, ¿qué mierda le ha pasado? Deben estar pensando que está como raro. Y con el cuello torcido, no, bueno, lo que me ocurre es que se cayó el tablón y se rompió el cuello acá. El cuello torcido en un ángulo antinatural. A su lado hay una botella de licor vacía. Su puño de sangre se aferró en el envoltorio de chicle. Se hundió de medio cuerpo en un boquete del entablado, empezando por la pierna derecha, la que ya le ha dejado roto y contorsionado, como una pobre marioneta. El olor no es tan punzante como el de un cadáver de 2 semanas, pero está claro que va por el mismo camino. Hold on. El diente se agulquilla junto al cadáver y le examina el rostro. Unos ojos hinchados le vuelven la mirada, desprovistos de cualquier señal de vida. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Se levanta y estremece a causa de un soplo de viento que se cuelga por su cazadora. Otro cadáver. Así es tu trabajo. Mantén el tipo. Calma, tranquilo, eso es otro día, otro cadáver respira hondo. Examinar la ropa. Tiene barro en las botas, lleva unos pantalones beige y una vieja chaqueta de cuero marrón con un forro azul cosido a mano. Sobre su pecho hay... este es el esposo. Estaba pensando que era el esposo, pero Cristo lo confirma. Sobre su pecho hay restos de salsa kebab. Una chupa de cuero con un forro azul. Oh no, esto suena a horrores. Revisa sus bolsillos. Carnet de biblioteca doblado. Encuentras pipa de girasol y un carnet de biblioteca empapado por la lluvia, doblado por la mitad. Su chaqueta pesa bastante por toda la humedad que ha absorbido. Good. We should take a look at that library card after this is done. No longer. We need to investigate. Se levanta y estremece a causa de un soplo de viento que se cuelga por su cazadora. Otro cadáver. Así es tu trabajo. Mantén el tipo. Calma, tranquilo, eso es otro día, otro cadáver respira hondo. Examinar la ropa. Tiene barro en las botas, lleva unos pantalones beige y una vieja chaqueta de cuero marrón con un forro azul cosido a mano. Sobre su pecho hay restos de salsa kebab. Una chupa de cuero con un forro azul. Oh no, esto suena a horrores. Revisa sus bolsillos. Carnet de biblioteca doblado. Encuentras pipa de girasol y un carnet de biblioteca empapado por la lluvia, doblado por la mitad. Su chaqueta pesa bastante por toda la humedad que ha absorbido.
Estudiar el cadáver. Tropezó en una abertura del entablado y se golpeó la cabeza contra el banco de metal. La sangre coagulada cubre su pelo moreno. Uno de sus pies cuelga a través del boquete. Hay que ir bastante pedo para caerse de esa forma. En plan 40 grados, supongo que quiere decir. De alcohol puro. O así. 3 botellas de vino o 1,5 de licor. Examinar su rostro. Su expresión está tan apagada como el mar a sus espaldas. Algunas gotas de agua brillan sobre su bigote. Sus ojos vacíos y abiertos de par en par lanzan una mirada helada y horrible. Altura 1,70 m o 1,75 m. Pelo rizado, complexión fuerte, de aproximadamente entre 50 y 60 años. Estaba confuso cuando murió, confuso y solo, seguramente, sobrepasado por la horrible sorpresa. Estaba a punto de volver a casa. El primer paso de vuelta resultó ser el último. Hacia los alrededores. Hay algo de sangre seca en el banco metálico, justo donde descansa la cabeza del cadáver. Los talones están podridos y resbaladizos alrededor del boquete. Hay una botella vacía cerca. Tiene un material de chicle en la mano. Examinar la cabeza. Un pegote de sangre reseca cubre el pelo de la nuca. Una herida abierta está pegajosa y fría al tacto. Aquí donde se apagó su vida, gota a gota mientras yacía inconsciente. Tardaría 3 o 4 minutos. I don't see any other major wounds, do you? Nada más que la brecha en la nuca. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Pisar sobre los talones. Chirrión con tus pies, sinistramente, metido en el peligro. No fue fácil determinar si fue el peso del muerto el que hizo romperse el entablado. Lo que seguro es que se ve frágil. La suela se agitó más abajo, algo cruje bajo tus pies. Pero haberse colado fácilmente por el boquete y haber caído al mar, donde no lo hubieras encontrado jamás. Examinar la botella. 3/4 de litros de vodka Touloulas en tapón. Apenas queda nada en el interior. Es licor de gama media, con un toque mentolado. El hombre quería darse un buen homenaje, pasar un buen rato. Tear all around us. Dijo there. Tear, ok. Basura por todos lados. Observa las botellas olvidadas junto al visor de monedas. ¿Por acá? Y luego mira tu bolsa de plástico. I'd prefer if you didn't collect them this time. It's not proper. Ok. Es verdad, un poco de respeto. Encender el motor del chicle. Chicle de menta Roboski. Un dibujo de hojas verdes. La boca del hombre está entreabierta por el susto de la caída. Mirar dentro. ¿Dónde? ¿Mirar dentro de la boca? El libro de la muerte. Edward, también te parece un chicle blanco. Confirmado. Lleva ahí casi todo el paquete solidificado en sus molores He inferiores. ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Qué feo, ¿no? En una cuneta junto a una carretera secundaria bajo la 881 piensa. Un padre joven, luego sacó la cabeza tratando de espantar el recuerdo. Dar un paso atrás. ¿Quién es este hombre? ¿Qué crees que pasó aquí? Death by misadventure. Sí, He probablemente. slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. ¿Crees que estaba borracho? Oh yes. Inteligencia antílica y fallo hepático. Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Sí, probablemente. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. ¿El kebab? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You Claro, don't just es verdad. walk over here. Gracias al sur por donde vinisteis. That's just a lazy assumption. What do you think? Un hombre de clase trabajadora muerto que no tiene en la mano, no te engañes, ya sabes quién es. Sí, sabemos quién es. Sabemos quién es, el marido desapareció de una mujer de clase obrera, muerto sobre los tablones. The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? La chaqueta de cuero encaja perfectamente con la descripción.
The bright blue lining? Well, he's definitely someone's husband. Lo siento, luego señala el anillo que lleva el hombre a la mano izquierda. ¿Qué hacemos con él? From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. ¿Vamos a hacer una autopsia? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal. Oh, ok. And this looks like a simple accident. Claro, o sea, si no hay un culpable, por eso lo vemos, no hay por qué hacer una autopsia. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work. Ok. Good call. The guys at processing can take care of the rest. Ya iríamos a encargarnos nosotros. Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Un carnet de biblioteca hallado en los bolsillos del cadáver con el que te topaste en el paseo marítimo de Martinez. Todavía está ligeramente húmedo al tacto. El frontal lleva el sello de la biblioteca pública de Jan Rock. El carnet de biblioteca está doblado por la mitad y sigue algo húmedo al tacto por delante. El carnet de biblioteca pública Jan Rock Central, expedido de Billy Magin. Válido hasta el julio 53. Mira por detrás. El caso de Story, por favor, devuelva al carnet de biblioteca. Llama al 00502-55211 y oficinas en la calle Mero 1178 Jan Rock. Horario de 9 a 8, 6. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejon. Mira adentro. Es el carnet de lector ávido. Hay una lista de libros escritos por Bolívar Azul. Radio Thriller, No me tapes tanto el sol. El último de la lista es el color brillante Thibault. Un signo indica que ya ha sido devuelto. La mayoría es un título de ciencia ficción, también alguno de misterio. En la papelera hay algunos envases, un paquete de tabaco vacío y un envoltorio robado de kebab. En segundo de los envases no encuentra más botellas vacías de vodka tubulula y una cerveza negra mozo potente. No hay más, licor de fresa Libby y unos botellines de cerveza Pilsner. Mejor no lo recoja, no parece muy higiénico. El teniente inspecciona la papelera con los ojos vidriosos por el olor. Sacó la cabeza con verdadera tristeza. Examina el paquete de tabaco. A quien lo tiró aquí le gustaba el tabaco fuerte, eran astros rojos. Salió el inventario de kebab. Tiene restos de mayonesa y ketchup, además de trozos de tomate. El inventario lleva escrito Shish Kebab rebajado. No lleva aquí más de 1 o 2 días, todavía no hay moho. Es difícil encontrarse con el olor, la versión marina alivia un poco. Ten cuidado, los trajes parecen sueltos, están podridos. Licor, probablemente huele a fermentación. Ya van a tepearnos. Me pregunto si consumirá tiempo, ahí dice 14 y 9. En teoría no, solo consume tiempo el... Wait, ¿no me puedo tepear? Wait. No puede tepear, hace un rato vi viajar aquí. Ahora. Ok, tengo que estar en ciertos puntos para tepearme. This is Precinct 57. How may I assist you?
Yo por primera vez juego un cadáver en el paseo marítimo de Martínez. One moment. Les revolver unos papeles. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Un hombre de mediana edad no identificado, altura 1,70 m, entre 1,70 m y 1,75 m, pelo oscuro, complexión media. Parece que resbaló, cayó por un agujero en el paseo marítimo y se golpeó la cabeza contra un banco de metal. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Parece que fue un accidente. No field autopsy necessary. Lo investigué rápidamente. What about his belongings? Did you examine his clothes? Llevaba botas, pantalones y una chaqueta vieja de cuero con un forro azul brillante. Encontré un carnet de biblioteca en sus bolsillos. Any information on the library card? Es de la biblioteca pública de Jan Rock Central, pertenece a Billy Magen. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Nosotros nos encargamos. I have assigned the case to Lieutenant Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Póngame contacto con la biblioteca pública de Jan Rock. Hold on, officer. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? Parece preocupado, pero listo para ayudar. Así es como se pone la gente cuando llama a la policía. Busco cualquier información que me pueda proporcionar sobre Billy Magen, abonado a la biblioteca. Billy Magen, you said. Magen. Give me a moment, I'll have to check our database. Cada vez pasa un minuto, creo. Ah, no, mentira. Oh, creo que sí. En Meadow Drive, en Jan Rock Central, en una sala oscura iluminada por lámparas anaranjadas, lejos del ruido exterior, un hombre de mediana edad introduce comandos en una radiocomputadora vieja. Una copia impresa cae sobre el escritorio. Tras él, un lector solitario sondea las estanterías polvorientas en busca de un libro de bolsillo. Yes, hello, are you still there? I found Billy Magen's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. Sí, la dirección está bien. Here we go, sir. Rue de Saint-Gilles Lane, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Capeside Apartments, it says. That's all. Ahí es donde vive el fumador del balcón, ¿no? ¿Y algo más sobre Billy Magen? It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. ¿Conoce a alguien que estuviera? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Magen? Oh, es mujer. O la esposa, probablemente. Él responde de lejos. ¿Maurice qué? Grita una mujer. Y después sí, vale. Si es la policía, me vas a explicar algo. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. Así que Billy Magen es una mujer y no un hombre, como sus compañeros que era su marido. Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. Y luego se va a tomar un tron del mirador. ¿Sabe el nombre del marido? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Ok. ¿Puede describírmelo? Marie! She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. ¿Qué había puesto? One second. La biblioteca viaja el calculador y transmite la pregunta. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Ok, no problema. Gracias, eso está bueno en parte, no tengo más preguntas. Happy we could help. Goodbye, officer. El bibliotecario cuelga y la llamada se dirige a la comisaría con un suave clic. Anything else you need from me? Eso es todo por ahora. 57th, over and out. Ok, apartamento 20. ¿Qué dice? ¿En la noche decía? Ah, no, de un rote. Editor el nombre de Handel, el fuego salvaje.
A veces me lleva algo más que sal, carne, ni pollo ni fresca a la parrilla. Break time. Ok, justo entraba aquí, así que vamos a hacer break time. Ya vengo. No le puse el comunicado. Bueno, no pasa nada. He vuelto. Y a ver, apartamento 20. Si este es 10, tiene que estar en el otro piso. Ups.
¿Cómo llegaba ahí? Ya me olvidé. Ah, por acá. ¿Por acá? No. Hay otro balcony. Ajá. Algo huele genial. Supo la niñón. El dentista te hace un gesto para que abras la puerta. Esta es la puerta, ya sabes que es la puerta correcta. Esto va a ser difícil. Don't knock. Just leave. You don't need this. You don't need to sad it up. Un momento que interesa ver bastante seguir que vamos a encontrar. You're right. Let's talk this through. Mira la puerta del apartamento y baja un poco la voz. Es un paso ligero cerca de la puerta y música folk sonando en la radio. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billy Méjean. We need to confirm this, as well as deliver the death notification to Billy herself. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this. I'll be monitoring reactions, ready to act if necessary. ¿Algún consejo sobre cómo decirle que su marido está Dead? Just don't say that you know how they feel. You don't. Buena idea. Ok. El tío te señala la puerta. Hello? Who is it? Una voz responde desde el otro lado. Alguien ha bajado el volumen de la radio. Vive aquí Billy John. Somos la policía, por favor, abra la puerta. The police. A moment, please give us a moment. Es una mover cosas dentro. Ordenando con nerviosismo. Percibes miedo en su voz. Come in, the door is open. ¿Va a hacerme entrar? Hay un paquete de cigarrillos Red Astra escondido bajo la cama. Es el motivo de tabaco encontrarse en la basura cerca del fallecido. Una regla dibujada con tiza para que sea el crecimiento de los niños a lo largo de los años. Banderas cubiertas con recortes periódicos. It's you from the bookstand. Al miraros, el teniente y a ti parece quedarse paralizado durante un instante. Perdón, al miraros, al teniente y a ti parece quedarse paralizado durante un instante. Lo se recompone de golpe. I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Would you like something to drink? Tea? Lemonade? We're out of coffee. El teniente se ha quitado las gafas empañadas y está ocupado limpiándolas con su pañuelo, así que por ahora está solo. Seguro que se siente vulnerable sin sus gafas, a lo mejor por eso te deja llevar la iniciativa. No, estoy bien, gracias. Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? I can come pick him up in the station if that's what. Se detiene, sus ojos escudriñan tu rostro intentando averiguar la respuesta. No, this is something much worse. Is he in a hospital? How bad is it? Nada palique. Al momento ni el lugar. Nada de palique en ese momento ni el lugar. ¡Wow! Vive con su marido Víctor, ¿verdad? It's me, Victor. And the kids here. We have 2 daughters, Jenny and Jolie. ¿Dónde están? Aquí no hay nadie. The girls are staying at their friend's place tonight. And Victor is out. Wow, esta pregunta es horrible. ¿Tengo una vuelta a casa? Why? Do you have any news?
No quiero alargarlo tanto tampoco. Kim está aquí, +4. Identificaste la chaqueta, identificaste el carnet, dejaste las cosas claras con Kim. A ver, tengo un +4. O sea, la única forma de fallar creo que es con un 1 y 1, me parece. Cuando es 97% es porque si saco una pifia, 1 y 1. Es la única forma que puedo fallar. Ya lo has hecho otras veces, eso tienes que concentrarte. Y si yo que está muerto y punto, Dios. Siento mucho ver esta noticia, pero se había muerto su marido, Víctor Mellón, en el paseo marítimo de Martínez. What did you say? Un pinchazo enorme y terrible, la sangre se le ve congelando en las venas. Se le ha congelado, perdón, what the fuck, se le ve congelando. Su marido, Víctor Mellón, ha fallecido. Le acompaña el sentimiento, señora. Oh, Se toca el cuello, sus ojos están en blanco como perlas en agua de mar. oh. But he was just... Se queda mirando a la mesa de la cocina donde 2 colillas yacen tristes en el cenicero. Pero si ese nada estaba aquí, vivo. We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. Take your... What happened to him? Me acompañamos. Me falta eso. Take your time, man. Tómese su tiempo, de hecho, es más que le acompañamos en sentimiento. De hecho, ¿qué dije yo? Le acompañamos en sentimiento. I'm very sorry for your loss. Lamento su pérdida, de hecho, es... Wow, la traducción no es tan buena, ¿eh? O sea, a ver, no es que cambie mucho. Creo que cambia más con Kitsuragi que con lo que yo le digo. ¿Cómo ha ocurrido? Se vuelve a sentir, su cuello y su mejilla están cubiertas de manchas rojas, le tiembla la papada. Tal vez pronto, pero te parece indicar que se revolvió sobre la cabeza. Fue un accidente. Was he drunk? Realmente no lo sabemos. O sea, sí está hasta arriba ahí. El alcohol puede ser la cabeza. I see. And you just found him there, lying in the cold. How long had he been there? Si dices puede que un par de días le verá el fuego a la mente para siempre. No demasiado. Golpea con lágrimas brotando de sus ojos. Uy. Mientras sus manos empiezan a rebuscar algo en el bolsillo de su vestido. El pañuelo. Dale el pañuelo. Toma, aquí tiene el pañuelo del teniente. ¡Qué bien! No lo vendí. Yes, thank you. Pero una pequeña y aterrorizada sonrisa. Y después se limpia las lágrimas. Parece desorientada. Is there anyone we could call for you? A friend, a family member, someone who could be here for you? No, no. I just need to tell my girls. De repente se queda sin aire. Quema como el ácido. God, should I call them? Should I tell them to come home? No, dale un día. No, mejor tomes un día para recuperarse. Será más fácil decírselo mañana cuando vayan a casa. Good. That's probably the right thing. Thank you. Asiente, pero con expresión desdichada. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I see him? We've taken him to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number in case you want to contact him earlier. Le daré un folleto con la información de contacto de la morgue. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still... Se frota la cara pasándose los dedos por las mejillas ahora entumecidas. Thank you. Thank you for telling me. I'll call if... Se queda sin aliento. Se le botan las reservas de fuerza, sus músculos se cederán pronto y han empezado a temblar. De verdad lo siento mucho, señora. We should step outside and talk. El teniente siente a la mujer y luego te mira en voz baja.
dejar el carnet junto a ella y salir a la habitación. You did well. Dice el teniente tan pronto como salió del apartamento. El balcón está frío y en calma con una vista impresionante de la ciudad. Pero haber hecho más. You did enough. Es una pausa frotándose las manos para entrar en calor. Can save the whole world, you know. ¿Y ahora qué? I'll call the station when we're finished with the day, and let them know the name of the deceased. ¿Qué pasará con Billy y sus hijas? They'll manage. Tendrán que hacerlo, no te corresponde a ti vivir sus vidas. Pues una cosa menos. Let's go. Vamos a hablar con Garth, ya que estamos aquí. Hay que volver aquí en la noche, a las 9. Can I help you? Me encontré un pájaro nuevo para el whirling. What is this thing? El hombre coge el pájaro y se caga. Sé que no es gran cosa, pero pensé que quería generar la pared. Soy esa clase de poli. What, the interior decorating kind? You know, I'm sorry. This is actually a nice bird. A competent piece of taxidermy. I can fix it to the plaque and have a new bird in the establishment, I guess. So, I don't know. Thank you. I'm gonna go with thank you. La gente no sabe aceptar un regalo, especialmente de taxidermia. Le gusta, le encanta el pájaro y de paso resuelve el problema del pájaro roto. Oh, sí le gusta, claro, porque la empatía es chévere porque te puede decir como un poco cómo se siente la otra persona. Y sé que le gusta, me gusta, o sea, lo notaba en su voz, un poquito, pero me gusta que me lo I confirme. feel good about our work here today. It's all about the little things, like bringing people random stuffed animals. Ok, el karaoke puede esperar. ¿Dónde está? Entiendo que se pausó porque lo iba a poner, ¿no? ¿Dónde lo he puesto? ¿O no lo he puesto todavía? Es que Titus te cuenta tu historia. Oh, las firmas. ¿Dónde puedo firmar? Para estar vigilándote. Y si me escondo de nuevo, voy a ir a mi habitación. Nadie me pone en mi habitación, po, what the fuck. Clueless. Aquí, en el baño no me va a ver ni Cristo. Ajá. Puta, pero 3 sigue siendo poquito. Sabía que mi habitación no me podía ver, por favor. No make sense. Conectividad. Fuck. Guardo. Our safe's coming. Es que no quiero cagarla. O sea, no me importa si de ahí tengo que ir a pedirle las firmas. Pero no quiero decir, oh, arruiné el papel. Ahora no puedo ni pedirle las firmas. Ni y tengo que entregarle así rayado, ¿entiendes? Quiero ver qué pasa. Se lo estoy volando, pero no creo que. No estoy seguro si vuelva a cargar.
A ver, es un... Tengo un 3, dice 12, necesito un 9. Un 9 es bajo, sí. Con una floritura apagada esa misma termina la tontadura. Falsificación completa. ¿Qué veis donde pone firma? Dos nombres, Isabel Said y Lillian Carter. En efecto, los asistentes inconvincentes serán el pedo sin problema alguno. Good. Everett will have to start over with his scheming. When Isabel and Lillian dispute the signatures, the document will be rendered null and void. Any halfway competent notary should be able to handle this. Not getting their actual signatures was probably the best thing to do. Now all we have to do is mail these. I think I saw a mailbox on the plaza. Nice. Tuve suerte, ¿eh? 9 no es... Ahí sale, 28%. Me gusta que no puedas acertar siempre y no puedas fallar. Le da un toque muy de rol de juego de mesa. Que es algo que yo puedo entender que no todo el mundo le guste. De hecho es una crítica muy fuerte a ¿cómo se llama? A Fallout, ¿no? El Fallout 3 específicamente. El 4 creo que también. ¿Por qué? Porque en el Fallout, por ejemplo, si no te subes, en este caso, ¿no? Solo aquí la diferencia es, estas son no realmente habilidades, no son como características del personaje, quizá. Pero claro, si el personaje no tiene nada de enciclopedia, es normal que no sepa ciertas cosas. Pero tiene todas estas habilidades. Por eso tiene mínimo uno. Por eso es como ese dato que es súper curioso y es más común, es más fácil de alcanzar. Y ese dato sí lo puede dar. Pero datos más extraños, las tiradas son más difíciles. Y los puede alcanzar si rebusca, podrías argumentar, ¿no? Pero en el Fallout, por ejemplo, si no llevas nada de habladurías, puedes guardar la partida y cargar y hasta que te salga. Aquí también puede ser eso como el de ahorita, pero a veces no. Como por ejemplo en la refrigeradora tienes un modificador de menos 20. O sea, así saques... no sé si saques crítico. Creo que si sacas crítico siempre va a salir el éxito. Creo. Pero si sacas menos de crítico, que sería 11, le quitan el menos 20 y ya no puedes. O sea, tienes que salir de crítico sí o sí. Supongo que podría decir que es un milagro. Ya el buzón estaba acá, creo. ¿No? ¿Dónde está el buzón? La plaza. ¿Acá? Oh, este no es la basura. Este es el buzón. Dejas caer el sol en la oscuridad. Teresa conoce muy suave sobre lo que parece ser un par de cartas. Tengo que repensar aproximadamente una semana se encuentra unida a ese buzón. Lo voy a decir pronto. Probablemente has hecho lo correcto. No puedes confiar en el baboso de Ebron. Sabes que tarde o temprano te lo va a jugar. Let's go back to Everett. If we don't mention anything to him, he won't know before it's too late. Ok, vamos. Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Now, what can Everett Clare do for you today? Está de chambeo por correo de las firmas. The Golden Boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course, I already knew this. Claro, porque hay gente viéndome. Aplaude como si fuera un chiquillo al que le acaban de ofrecer algodón de azúcar. My
the mailman. Confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a real future, Harry, and I feel I can finally trust you now. ¿Qué quería? No, conectividad para las firmas. Forma física, de repente. El tipo era retórica, creo, Titus. You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun, nothing is off the table. Oh, Bratan, you play the old man like a three-string banjo. He has no idea. I did not, Harry. It's Although okay. I'm very, very glad he's dead. Ganas con el muerto. Why, a war, of course. And what do you have to gain from a war? Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines group and win before they even realize there is a war. ¿Tú me entrenado? ¿No te preocupan tus hombres? Harry, we outnumber them 1,500 to 1. And that's just Martinez. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. ¿Qué relación guardas con la huelga? Harry, there is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that. We're not going to give nothing. We're going to take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're going to take all of it for the people, and fuck Wild Pines. La palabra fuck suena como un escopetazo cuando lo pronuncia. No acostumbra a decir palabras malsonantes. So that's why you haven't let Joyce in? Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her asshole. She has no chance. ¿Por qué cuentas estos planes? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. It's already happening. ¿Cuántos es el sindicato? 2,372. Plus yours truly, of course. Wait. Eso está mal traducido. Pero aquí dice además de usted. Pero es mentira. Porque plus yours truly. Yours truly quiere decir como tuyo siempre o porque yours truly, al menos según mi conocimiento, se usa al final de las cartas. Cuando por ejemplo siempre tuyo y firmas, ¿no? Yours truly quiere decir yo. De hecho, actually lo voy a googlear. Yours truly. Atentamente. En español, según la Wikipedia. Cambridge Dictionary. Usado para significar, para referirse a la persona que está hablando o escribiendo. A menudo cuando están hablando acerca de algo que han hecho involuntariamente. Ejemplo, she didn't have any money, so yours truly ended up having to lend her some. Que se traduce como, ella no tenía nada de dinero, así que yours truly, así que su servidor termina prestándole algo de plata. Su servidor sería, que su servidor es él, pues. Vaya traducción, ¿eh? Holy shit. Qué bueno que sé inglés. Y están todos motivados, al menos lo que has visto.
¿Cómo vas a fundar? No, podría preguntarle esto, pero no, nada, creo. ¿Cómo vas a fundar tu nuevo independiente puerto? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients who'll ditch us? Harry, we've thought of everything. We've been running back channel negotiations with all the major clients. I think the company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinez and to the new competitive contracts we can offer. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites latching on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. Drogas. Drug trafficking. Drug trafficking. Mira, aquí no se guarda nada. Mr. Kitsuragi, there are perfectly legal, 100% ethical chemical factories on the Samaran Isola. You don't need to be colonialist about it. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, little babes, people with disabilities. Pero eso es la punta del iceberg, ¿verdad? The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad, has bad optics, may be illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his benefit, and your wacky uncle doesn't have to come off risperidone. And the kids on the street can get speed and pyrrolidone. I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. Sonríe. But if I were to supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the Union took a fantastic share, and I'd keep that stuff far away from Martinez. Yo me tiene que ser bastante bien hilvanado. Hilvanado. Es un plan bien puesto. Bastante propio de ti, interesante, pero yo tan solo quiero revelar ese asesinato, ¿vale? Debes de regular el comercio de droga de tal manera mantener las manos de propiedad cerrada. No sé si quiero antagonizármelo. Pero no las drogas, I guess. Yes, of course. And while you're doing that, please go ahead and also tell the Wild Pines. I want to hear them squeal from the indignity. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbor's turnover, just like the harbor is, but a small part of Martinez. Entonces, ¿hay tráfico o no? Let's look at the big picture. Martinez as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel. I'm going to unite them all into one economic body. We're going to incorporate this place to Kingdom Come. Everyone's going to be in on the wealth, and everyone's going to pull their weight. Centremos en el tráfico de drogas, lo has admitido prácticamente. Deja para general el centro de tráfico de drogas que casi admites. Bueno, tiene palabra incorporada en ella, entonces me gusta la pela. Muy ambiciosa, me encanta la clase por la clase obrera. No parece mucho rebayola en todo esto, no es banderas ni reyes. ¿Sabes de quién propio? Ok. No, Harry. That's boring. All right, it's gone. The hypothetical raw materials trade is off the table. It's such a small and insignificant slice of revenue, I'm cutting it. Boys. Harry felt queasy about it. We're not doing it. Can we talk about my beautiful incorporated Martinez and its many-sided business ventures now? This bold new vision of incorporated socialism I'm offering? Harry, the length you're willing to go to keep your nose clean is remarkable. You will always have a warm bed in Mr. Clare's household, my friend, and a special place in the future of Martinez. We're way past specific union members now. This is the big time. We're talking about the future of Revachol here, Harry.
You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big-time mode, Harry. Big time mode. ¿Me puedes dar ya mi arma? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me. But it had to be done. Ok, ¿y dónde está? An old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street is she's a character. So watch out. Debe ser la mujer que le compró la pistola a Roy. La ha descrito como aterradora. Entonces la mujer que se la compró Roy. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway. La gente del sindicato deberá arreglarlo. Te guía un ojo, no te preocupes, Harry. The neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debarders Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Lo de decir esto no suena nada bien. Nada de esto suena nada bien. Luciéndola. As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. Dice, tiene carácter, pero más bien diría she's a character, es como que es todo un personaje. Eso no es realmente que tenga carácter. Tiene pinta de ser una persona totalmente desquiciada y desesperada. ¿Ya ves? Esto no es que tenga carácter, es que es todo un personaje. ¿Quién es esta mujer mayor? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. The Pigs. Hello aquí de nuevo. The Pigs, como dijo Roy, no pinta bien. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig. En la esquina de su boca titila una sonrisa. Suena peliagudo, mucho, pero no de mucha satisfacción. ¿Podemos concentrar un encuentro con ella? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. Now, back to the fun stuff. Junto a la lonja de la costa. Ahí estará 22-2. More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. Great, Harry, great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the RCM and the Debarders Union. De repente se aprecia un timbre triste en su voz. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. Mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get so far before they're aching to get back. And lots of folk really did keep coming back. No trouble at all, mister. No trouble at all. It's like that old saying goes, wisdom withers if not shared. And old Leo is always up for sharing. Mr. Evrat doesn't really want me to talk to people about union guys. But who did you want to talk about? Oh, Titus is a longshoreman through and through. He was born on a boat, they say. His veins are probably filled with salt water, I tell you. Nice friendly sort old Titus is. Mr. Edgar is Mr. Evrat's brother. He looks a bit younger, he does. But a very smart fellow. Very smart fellow indeed. He's away on some union business. Not even in Revershaw, they say. All kinds of places he visits. Him and his brother both do when they're on a vacation. Right now, it's Mr. Everett's turn to look after the union. But last year he spent a whole winter in South Africa. Left with the first autumn rains and didn't come back before the trees were green again.
Sure, mister. What can Leo do? Ya a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo funciona el mundo? Ya. Podría buscar el criptosólogo. Esto creo que se resuelve preguntándole a la tipa, la del yate. Voy a hacer eso también. Las amarillas. Have you come to make your offering to Kuno? Please don't waste time. Don't listen. You can pay tribute to Kuno with Hello, sir. How is the investigation going? Found any curses yet? Oh, that's great! I hope exciting adventures lie ahead. And maybe you can help Mother become less afraid. Me parece que es aquí el punto de reunión, pero no estoy del todo seguro. You're back. Good. What can I help you with? By love, you did. Inspecciona el plástico azul. Yo con los órganos de izquierda a derecha. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant Freighter? Me parece inteligente. Mañana quiero decir el día sobre esta realidad en la que nos encontramos. This reality. Se ajusta la capucha del collar. Esta relacionada con ese incidente médico. Intentamos recordar incluso los términos básicos de la realidad. Ah, yes. The episode. Sounds like an acute case of encephalopathy, now that I think of it. Deja su termo y te mira. Don't be phased, madame. He functions perfectly well. He only needs a slowdown on all of reality. We may be here a while then. Ask away, officer. I'll help however I can. De acuerdo, adelante. Empieza por lo básico. Parecerás alguien mundano. ¿Qué es? ¿Puedes ponérmelo arriba? Fuck. Gracias. Spirit de Corps. Decomptage la MCR la has cubierto. La MCR es una munición no encamisada. El informe de quién está listo. ¿Qué es? Presionando cerca de ti.
¿Qué es buscar algo fundamental? These are unimportant times, Detective. You and I were born after the dust had settled. 1,000th of a second too late. For the big time. The big time. Sus ojos se iluminan, encima una fuga sonrisa. La sonrisa de un depredador, no idea lo que tiene en mente. ¿Qué es el big time? The revolution. Ah, ¿y de qué va esa revolución que no para de ir a hablar? It's quite easy. Every 100 years or so, our species gets together to decide what's next, who gets shot in the head, and who gets the mineral rights. It's a real kerfuffle. Kerfuffle. ¿Y a quién le dispararon? Those would be the communists. Generally speaking, 40 million people got shot in the head during the World Revolution. But the communists, they all got shot in the head. ¿Qué pasó? Ok, ese fue el break time sin publicidad. Vamos a poner una hora. Y ya. No se está regodeando, lo celebra con alivio. And the anarchists too. They shot them well. So well, one forgets they even existed. De hecho, aquí falta un dato interesante que a ellos también le dispararon. As well, ¿no? Ah, no, perdón.
They shot them well, como que les dispararon bien. Tan bien que a veces uno se olvida que existieron. Did they ever? Before they got shot themselves, they shot 2 million people. No jaleo. Tragedia. Yes. The Red Deluge. The Insulindian Deluge, they call it. ¿Habíamos recibido un disparo en la cabeza en el lado opuesto? Oh, lots of people. Even the king got shot in the head, or thrown beneath a horse, or drowned. Accounts differ. It was unceremonious. Just as well, he wasn't actually the king. Just the king's nephew. The real king abdicated and lived out a long and productive life as a venture capitalist in Grad. Yo más rico de comunistas. No sé qué opinar. Yes. King Guillaume had a nose for bad PR. He ran before it. What is the expression? Went down? Anyway, Gil got out alive and his nephew Frisell got shot in his place. Him and tens of thousands of his wonderfully fascist kingsmen. It was a wild time. The liberals got the mineral rights. And by mineral rights, I mean everything. Vale, y con los liberales son... Liberals are usually middle-class people, Detective. Or the remaining gentry. The beneficiaries of the pre-revolutionary arrangement. Some were rich enough to stay with the Constitution, with monarchy. Big mistake. Others bet on the revolution. They were called the ultras, or ultra-liberals. They fared well. ¿Cómo quisieron ganar los liberales? They didn't Consiguieron, win perdón. so much as survive. We were the last ones standing when the war ended. Everyone else got shot in the head, remember? Yep. ¿Pero quién es quien va para rendirse? To foreign intervention. The coalition. Those people really took the mineral rights. ¿No se lo han llevado los liberales? The liberals took everything that wasn't nailed to the ground. The coalition took the ground. The ocean, the laws, and the people. Dice mientras dan fuerte de pitozón. Pisotón, ya. ¿Quiénes son la coalición? The coalition of nations. Grad, Mesk, Vesper, Messina, Oranje, and Sur-la-Clay. The armed center of the world. They landed here and ended the revolution. It was the moralist thing to do. Hay amargura en su voz, templada por la comprensión. Ella es crítica, pero al final entiende la causa. The moralists believe in keeping everything exactly the way it is. They believe in mineral rights, and not shooting people in the head. At least not in the same manner and volume as the others do. They are the long-standing provisional rulers of Revachol now, the coalition government. La gobernante Revachol y también del mundo, esos tipos son fuertes. This is their zone of control. They embolden the RCM with crumbs of the same law they took. Technically speaking, you are a moralist. Claro, porque trabajo para el DCR y trabajo para... ¿cómo se llama? La coalición. ¿Soy moralista? Según esto, kinda, yes. Ultraliberal. Me pregunto cuál habrá sido mi opción fascista. No creo que yo sea, no soy técnicamente. Si siempre se elige la opción de no competencia con nada, entonces lo soy y no lo soy. A devout man of the center. Hard to come by. It's good to have someone who takes a moderate approach to head shooting. In your line of work, I mean.
El centrista más irresponsable del mundo. Defiende el centrismo político 7 veces. The turn of the century revolution? Don't answer it. It's a trick question. Supongo que en el año 0. Claro, porque entiendo que es el año 51 porque es post-revolución. The revolution began in 02 on ¿No? the Isla of Grad, though by the end nearly the whole world had gotten involved. It wasn't a who, but a what. El año 1, pero no el A año 0. pandemic of Zarat, a particularly virulent prion disease, which the authorities in Grad proved unable to contain. Then Marzolf came along and overthrew the government. It made people overthrow their governments. ¿En serio? Of course not. It was a highly infectious microorganism that destroyed brain tissue. The actual causes of the revolution were material. The pandemic only provided the spark. El COVID, weón. ¿De qué año es este juego? From Revachol and Grad? Not far. The world managed to cauterize itself. Marzolf's government was overthrown in 08, and the coalition crushed the Revachol commune 2 years later. It was the end. ¿En qué pasó luego? Why? You and I, officer. Our lives in the zone of control. Algo que dice de su vida y la suya no son muy parecidas. Tal vez es porque ella tiene barco y tú tienes esa corbata, unos pantalones. Tal vez son muy diferentes de sí. ¿Qué es la zona de control? A city-state divided into free market zones under the everlasting interregnum of the coalition of nations. And you, of course, the citizens' militia. El estruendo de la máquina de escribir tiene el salón principal de la fábrica esa reapropiada por la comisaría 41. Chat Trillborg pulsa intro. Fuera, el agente elfo William cierra de golpe la puerta del guardaje motorizado. The zone of control is the third incarnation of Revachol, after the failure of the suzerain and the commune. ¿Qué pasó en el resto del mundo? Modernity. They developed the marvels of the inter-eastlery communication. Telematic milieus, radiation, colored plastics. Meanwhile, in Revachol West, the aftermath continues for the 5th decade. O sea, hasta hoy en día. ¿Y así durante cuánto tiempo? 43 years. Hard to fathom, I know. ¿Qué hemos estado haciendo todo este tiempo? The 20s saw a decade of urban war, west of the river leveled, offshore platforms in flames. Still, it's regarded as an improvement on what came before. 08 to 19 was simply hell. ¿Y después? The 30s? Things settled down in the 30s. Revachol East transformed itself into the world's largest tax haven, with the international community's blessing. For the first time in a long time, it seemed like things were going somewhere. Entonces pasó tu juventud durante los años 30. Yes, and quantitative easing. It was a market mirage, unfortunately. La música The 40s disco. dispelled it. An Isla-wide hangover, you might say. So, here we are. Haz una reverencia. Welcome to reality, baby. Baby. Porque parece que los años 50 no fueron mucho mejor para la zona de control. La paz en sus ojos con las ideas que se les escapan. No parece estar emocionada. I've no right to be dissatisfied. This shirt is Barbara Muscova. This raincoat is impervious to rain and is guaranteed for 100 years. My daughters will wear it. No, it's just... Contempla las viviendas desmoronándose y pide pintura desprenderse de ellas. We could have had so much more. Every one of us. If only we played it right. ¿Qué habría hecho de forma distinta? Good question. What would you have done differently? No, ella primero. He preguntado yo. ¿Qué pinta usted en todo esto? And I asked you, pastless detective of the Citizens Militia. Pastless. What insight has acute encephalopathy given to you? Pastless es sin pasado. ¿Qué perspicacia le proporcionó la encefalopatía aguda? Ah, claro, o sea, ¿cuál es su punto de vista de este tema
Teniendo en cuenta que no tienen todo el contexto, ¿no? Como una visión fresca, quizá, por decirlo de algún modo. No quiero nada más sabia, dilo de la muerte. Habría buscado alguna solución médica, pero es que el cerdo se volvió loco. Esta gente habría matado más de 400 millones de haber sido necesario. Wow, really? ¿Quieres que diga esa wea? Un feto alcohol la espina dorsal subiendo por tu cuello hasta la parte posterior de tu cabeza. So a quarter of humanity simply lost their minds. And how would you stop a prion, a complex folding protein, unlife, with the technology 50 years ago? Un poco de higiene, muestra sobre social y te ves un pequeño programa de investigación. Hay que liquidar a los perros rayosos infestados de priones y quieren matar a todo el mundo. A veces se necesita prueba de tiza y no tiene trabajo que no cumplir el trabajo en seguido esponjoso. El viento se detiene y por un momento hay silencio. La cara se disipa en las aguas oscuras. Todo está tranquilo en la bahía de Martínez. Un perro ladra, se escucha lo que va un disparo en las paredes de algún edificio distante. La voz de una mujer. Todo tuyo. A poor remedy for prion disease. That was the attitude of most of the more moderate Indo tribes, particularly those who supported the king. Kupri, Resplendent, both gone now. Those that survived mended their ways. They're all ultras now. Opinions expressed here do not reflect the official position of RCN. And what is your official position, Lieutenant? My position, ma'am? My parents got ripped to shreds in the revolution. I would have gone the same way. I was saved by being 2 years old. That's my position. The abattoir. Understandable. They are what they are. Who knows? An afterbloom may yet come. Afterbloom. Anyway, enough sentimentality. Is there anything else you want to know? Esta weón se tiró media hora de conversación, ¿eh? Elan se le... A ver, un momento. Glad to have been of assistance. The little that I know. Anything else? Wumpty Dumpty Dum Center. You're at home, stupid cop. Not with the art crowd. You hate them. Everyone hates them. Even they hate themselves. It's nauseating. An industry built on sprezzatura and sparkling wine. And, let's be honest, tax evasion schemes. The Wumpty Dumpty Dum Center is the heart of this unholy symbiosis of aesthetics and tax optimization. And now that you've internalized it, you can have a piece too. Lo que pasa es que le pego trama y experiencia. Y me das reales. That sounds cool. Capullo pretencioso.
I like it. Esto va a tardar un huevo todavía, ¿no? No sé si ponerme esto de acá. ¿Qué puedo subir? No sé qué subirme. You're back. Good. What can I help you with? Not an umbrella, I hope. I don't need one myself, you see. Billete del terror, que es sobre la basura que se encuentra allá y que sobre el que nos rodea. Me hallé en un abrigo similar. Sadly, I need this one myself. It's hydrophobic, repels water, almost magically. The company makes them for offshore platform personnel. Very sturdy. What I can do for you is answer some questions. Nothing like talking to pass a rainy day. More lessons in basic reality. My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. It's a neurological disorder caused by a lack of vitamin B in the brain. Symptoms include a retrograde amnesia. It's quite serious. You should get yourself checked out. La expresan ráfagas cortas y frías, intentando rebuscar mucho en la enfermedad de este detective condenado. ¿Qué causa la encefalopatía? Well, it's either bariatric surgery or long-term alcohol use. Definitivamente es el alcohol. A lo que se reduce esto es a que este rollo de la realidad es estúpido. Lara te coge una botella y te la da un tirón. Yes, and perform autoerotic asphyxiation on yourself with your funny necktie, out in the open somewhere. Espera, este rollo de la realidad es el único juego de la ciudad. Tengo que solo te interesa echarlo a perder. Seis kilómetros al sudoeste, en el Valle de los Perros. La gente sobre el alterno Chad Tilbrook apunta a un perro rabioso y negro que se lamecería sobre la hierba. A su izquierda, su compañero Emil Mullins se sorprende. ¿Has enterado de lo que le pasó a Tequila Sunset en Martínez? Sí, se le fue la olla, responde Tilbrook con el dedo en el gatillo. No te preocupes, amigo. Lo echa lentamente, muy lentamente. Volverá a encontrarla, como siempre. ¿Qué es? ¿Qué soy yo? You're an officer of the RCM. ¿La milicia ciudadana de Rivashall? Preciso Mundo. ¿Y qué es la milicia ciudadana de Rivashall? Nothing more nor less than the de facto law enforcement body of post-revolutionary Revachol, Detective. Yes, we are the Revachol Citizens Militia. ¿Ha dicho de facto? Yes, that means not de jure. The RCM acts in what is poetically called the twilight of international law, both at the behest of the coalition government and to its chagrin. ¿A qué se refiere? The RCM's responsibilities are defined by the Emergency, Wayfarer and Aliments Acts, three pieces of legislation keeping the city in a, let's be honest, laissez-faire stasis to the benefit of foreign capital. All three are good to know when we are out policing. Soy en la calle del capital, soy básicamente un esclavo de intereses extranjeros, básicamente soy de los buenos.
there's nothing basic about your role, Detective. It's Básicamente. true that the RCM keeps everything the way our seemingly permanent provisional rulers like it. Yet, on the other hand, I know these people. I deal with them daily. Let me tell you, dear, they are not fans of you. ¿Por qué? The post-revolutionary decade was a disaster for the coalition government. Revachol in the 20s was hell, especially on the west side of the river. Gang warfare, a botched privatization scheme, a nuclear pile meltdown. They called it the international zone because no nation wanted to claim responsibility. The RCM restored peace where the coalition failed. A true blue citizens' initiative. They will never forgive you. Ajá. Entonces, no es realmente una obra de la coalición. That's somewhat of an exaggeration. In reality, ours is a mutually beneficial arrangement. Revacholians get to keep the peace in Revachol, and the coalition doesn't have to worry about it. Anyway, sorry to intrude. Please continue. Yes, Lieutenant. Permit me to conclude with this. Who you are, to me, is the police. The only legitimate law enforcement authority in Revachol. Gracias. And if those authorities drink so hard they need help recalling the basic terms of reality, well, I'm here to help. ¿Qué es esto? Extender tus manos. ¿Qué es esto? No tiene margen de maniobra para salir de esta. I am the vilest of the vile. A traitor. A devourer of nations and infants. I am an ultra. Ultra. Es afilado. ¡Dios mío! Una liberal. Ah, ultra liberal quiere decir, ok. ¿Cómo que una ultra? An ultra liberal. Claro. It's a type of liberal from the revolution. It's not the moderate kind. ¿Y qué tiene eso de vil? Haven't you heard? I am a nether creature of the Forbidden Swamp. One of those who pushed the king under a shit wagon and betrayed the revolution. We surrendered the nation to financier pirates. No sane person identifies as ultra-liberal anymore. Not in broad daylight. I can see we're not so different, you know. Tell me, now that I've uncoiled myself, do you find me frightening? Me tocó ver una mezcla de verdad y autosatisfacción, de cajas de culpa y orgullo. I do hope so. I do hope we're able to remain collegial despite it all. Tell me, when you look in the mirror, do you not see a monster staring back at you? When the dust settled, the liberals were the only ones left to clean up the mess. By virtue of their survival, they were handed enormous power to shape the future. This was all our last generation managed. ¿Habría hecho algo diferente? With due respect to our overlords, the eternal caretaker government that keeps Martinez a monument to the efficacy of its artillery. Una advertencia previa para aquellos que cruzarían la línea y llevarían a la ciudad a locura una vez más. Mientras un viento suave barre las calles reconstruidas del este, una ligera llovizna limpia, las luces se encienden y los carruajes motorizados circulan por los caminos. I would not have relinquished sovereignty to the coalition. Not here in Martinez, and not in the Stella Maris or Delta Beachheads either. If not for my own sake, then for my daughters. We had an obligation to defend our sovereignty. We should have burned the whole Isla down rather than let them have it. Llamas de un naranja oscuro se reflejan en sus ojos verdes, un incendio de petróleo en medio del océano. Muy inteligente. Perhaps. My intellectual vanity will be my undoing. ¿Patriota? Yes, I suppose I am. But I wouldn't be a patriot anywhere but here. Seditious talk, man.
El teniente deja sus notas y la mira. ¿Tiene hijos? Yes. Whatever else I am, I'm also a mother and a wife. Now, shall we return to reality? ¿Qué es esto? No sé qué quiere decir. Supongo que las botellas que tengo en la mano. A bird? A sphenicid? A flightless bird of the polar regions? Of course you're not, my dear. I'm just terrible at guessing games. Ah. This is the pier of Rue de Saint-Ghislain, 33A, where the tenants have been kind enough to rent me a slot. Or two. ¿Qué es el Rue de Saint-Ghislain? A pre-revolutionary tenement. Old buildings are called tenements, you see. And new buildings, bâtiments. After les bâtiments nouveaux. But 33A and 33B are not nouveaux. They're old. Contempla la fachada en proceso de desmoronamiento. This one used to be 8 to 10 stories tall. A real high-rise by the standards of the last century. Built to mirror the skyscrapers across the bay in the Delta. That was before the war, of course. ¿Y quién vivía ahí en ellos? Mostly the urban middle class, I believe. This was once primo real estate, before the cannons lopped 4 or 5 stories off. Splat, splat. En el balcón ruinoso, una joven de escena vestimentas le lanza una mirada torva a Joyce con una brocha roja junto a su garganta. A lo mejor son imaginaciones tuyas, pero desde aquí parece que se está pasando la brocha por la garganta como si se la estuviera rajando. Wonderful. ¿Qué es eso? Señalar a Cindy la calavera. The girl in the old lady rags? Sí. Looks like a sullen and rebellious member of a teen infraculture. ¿Infraculture? Yes. You and I belong to the supraculture. We're common, the herd. The music on the radio, the food in the chain restaurant, those are all too popular for the girl in the old lady. ¿Es una hipster? She prefers a fantasy world, an infraculture with its own dress code and vernacular. It is an illusion, I'm afraid. There is no refuge from the supraculture. True. I can't. That's how simple it is. Hágalo sonar más One may dye their complicado. hair green and wear their grandma's coat, all they want. Capital has the ability to subsume all critiques into itself. Ya ves, ya terminaste, Even sí, those hace who tiempo. critique capital end up reinforcing Estuvo bueno. it instead. All right. What next? Abstracción. ¿Tengo algo de abstracción? Creo que no. ¿Cuál es la abstracción? No lo tengo ni mierda. Let's try it. No creo que me salga un crítico, pero no pierdo nada probando. Una escena de frialdad supera a ti mientras miras en el mundo. Las olas merecen baladramente. Eso es todo. Glad to have been of assistance. The little that I know. Anything else? ¿No subí el final? A ver, vamos a checar. En anuncios. ¿Sí, ahí está? Final. Un poco mierda es la miniatura porque no, YouTube no me da mejores. Pues todo bueno. Ya, entonces, ¿qué más hay? El del balcón es a las 9. Karaoke, meh, en la noche quizá. No quiero tomar cerveza. No sé qué pueda pasar. But sure, vamos a intentarlo. Es que no quiero, güey. No, no lo voy a hacer, fuck it. Ah, lo del criptólogo. Puta, los pantalones. No me interesan los pantalones.
Criptozoólogo. Para Jade, no te vas a suscribir para financiar el Yakuza. No se llama Yakuza. ¿Cómo se llama? El Judgment. Parece que está de un terremoto. No, voy a hacer viaje rápido. Desde aquí creo que es el viaje rápido. Bueno, voy al final de Estela, jaja. Le di esa mitad de camino y puse la mano sobre la corbata chillona. That bottle, Bratan! Just look at that bottle! Que intento permanecer sobrio. This isn't even about that! This is about so much more than regular alcohol! Please go talk to him. See what it's about. I'm drawn to it. ¿Cuál botella? No veo. ¿Cuál botella? ¿Esta gente? Hey, tequila. Un hombre de unos 30 y tantos años con un chandal de 2 piezas de licra, marca registrada, baja su pilsner, que es una cerveza, creo, una licor, y extiende la mano para saludar. Good to see you. How's business? How's the whole reality situation treating you? So what's happening? Coge la cerveza. Espera, ¿tequila? Yeah, tequila sunset. How are the high concept reality-based adventures proceeding? Bueno, esos tíos saben tu verdadero nombre. Creo que he tomado con estos bones. Parece que te ha precedido señor Sunset. Pues después te contaré más cosas. I like this guy. You should too. He respects you by calling you your true name. No me digan, llevo una racha perdida desde que ahora 50 años. La realidad me pone agresivamente triste. No lo sé, la gente dice que soy un poli, me estoy empezando a acostumbrar. Voy a entrar en la realidad para conquistarla, para obligarla a mi voluntad. Yo soy la ley. That's the spirit. I used to shape reality into my image long time ago. Those days are over now. Mira esa chaqueta de licra, marca registrada, llena de mierda con una expresión sombría. Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom Spiral Land. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. ¿Qué haces aquí? We are saving the world. Please. Please don't go. Don't go. Ruega el hombre la tubería. Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity, and willpower. But that didn't work out. So now, it's a pirate's life for me. Okay. You too, Tequila Sunset. Good to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? Ofertas. ¿De qué estás hablando? So what do you want? I've got smokes. They're cheap. Very cheap. I've got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I also have speed. 300 reales. See? There it is, Bratushka! The spirit! Let's buy the spirit! 300 real is a lot, but this has to be done! It's our end game! O sea, tienes que había alcohólicos, se lo está destruyendo mi corbata. Es el misterio y la verdad tengo por ese licor. ¿Qué pasa si no quiero seguir haciendo caso a mi corbata? Snap out of it, Bratan! This is no time for melancholy introspection! It's time to buy that spirit! Bratan, you don't understand! It's not just another drink! This is what our relationship has been building towards all these years!
This is the climax, the mystery, the virginal sigh! You have to buy it from him! Get it off him! Kill him if you have to! Our ultimate fate depends on it, and the fate of many worlds. El tío termina contemplando la botella de licor, después mira con desconfianza a Rosemary. 300. Licor medicina azul. 300? Are you crazy, bruh? Cigarrillos. No sé cuánto dura, pero no quiero googlearlo tampoco. Dame un poco de speed. Speed me da psique. No me drogo. ¿Por qué el licor cuesta 300 reales? See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. You know, it's funny, actually. Se empieza a reír y a jajar, luego toma 3 tragos de su pilsner y termina con intensidad. Le cuesta concentrar su mirada llorosa. ¿El qué? Es gracioso. Oh my god, esto está borracho perdido, ¿eh? ¿Cómo que qué? Antes he dicho que tenía su gracia. This guy. Dice mientras agitación, dice en tu dirección. ¿Ya sacaste la botella? Oh, this is medicinal spirits. The good stuff. Got it from the doctor's office. He ain't shitting you! Medicinal spirits are a blast, Bratan! The flaming truth of this joke of a world! I got one of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo, they call it. It's supposed to keep a man from taking a drink. Oh. Es que una asquerosa flama amarilla que cae en el suelo frente a ti. Didn't stop me for shit, that's for sure. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. Buena sugerencia. It really isn't. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. ¿Cómo? The idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use to preserve dead thingies. It's like 3 cans of this blue medicinal stuff from the back room. Ok, eso te robaste. What's left is this beautiful blue stuff. 98.7% almost pure alcohol. Oh my, qué puto asco. Who I already sold to these fine gentlemen here. But this last one is yours for 3 real, if you want it. Pensé que era 300. ¿Pero él era el primero? Yeah, be careful. It's extremely flammable. Descorcha la botella. Spark and the entire city of Revachol is wiped off the map. Parece como si alguien hubiera prendido un campo de mostaza entre tu nariz y luego lo hubiera apagado con gas lacrimógeno. También se convierte en una singular fuente de dolor, pero al mismo tiempo fracaso. Oh my god. Pero al mismo tiempo no recuerdas la última vez que te habrías sentido tan vivo. Did I not tell you, Bratan? Oh my This is god. it! This is our party drink! This is what we're having, baby! Please get it for me! La corbata vibra con emoción alrededor de tu cuello. So, what's the deal, friend? Want the spirits or not? I guess. 3 real and it's yours, friend. The deal of a lifetime. Por 3 real. Sure. Just make sure to enjoy that one, friend. Bratan, I am so proud! Now, whatever you do, don't drink it! This deserves so much more than just regular oral consumption! La verdad tiene toda la razón, el ojete que va. Just wait for my sign. Keep it with you. Keep it warm. Keep it safe. Soon we will enter the other world. Pronto lo va a llegar pronto, ten paciencia, valiente. Esto no me está dando muy buena espina. No va a ser agradable. ¿Anfetaminas? By amphetamine, I mean speed. Creo que no me has oído cuando dije que era la puta policía. Sure did, buddy boy. That's why I said amphetamine. I mean speed. I mean amphetamine. I got both. Pensaba que por anfetaminas te referías al speed. Aye,
said. Ok. Good, my man. Now, what can I offer you? In the civilized world, it's a custom to tip the shopkeep, friend. But come back anyway. No llames a Abigail. Guiño, el hombre diseñado de la visión enrojecida al verte entre los ojos como si te reconociera. Después aparta la vista. El olor nocivo que emana el hombre ebrio, fuerte y familiar. Don't you call her? Yeah! Don't call Abigail! ¿Quién es Abigail? Abigail. Don't you fucking call Abigail. No sé si querías algo así en tu vida, pero el tipo es un pelín demasiado borracho. Don't you fucking call her! Hear me? Ok. Don't call her. 98.7 de alcohol puro. El espíritu de eterno, no te lo bebas, guarda la esperación. No me deja ni bebérmelo, de hecho. Los jardines de minutos construidos con mucho cuidado. Esos son los criptozoólogos. Otro empapado se muere en líquido inflamable, pero ni así van a aprender. Estos pesados bloques militares llenos de agujeros de balas y se están desmoronando. Ese bancal de juncos de ahí es un buen lugar para esconder algo, un poco lejos del camino, tan cerca del agua. No veo nada interesante, no tiene razón para ello aún. ¿De qué va esto? Nada, una corazonada se desvanece dejándote ahí de pie junto a la vieja boya meciéndose en el agua, es hora de irse. No hay afectado del agua, tienes que ir al número 11. ¿No puedo verla? Pensé que me iba a dejar verla después de la corazonada. Es que es imposible hacer una hoguera tan cerca al no sé qué. Nació un cilindro en el que el hombre parece estar colocando una red. Persona trampa, se fija en ti. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. Is that the police? Why are the police here? Don't worry, Gary. Cripto I'll fascista. handle it. Usted debe ser Mora, el criptozoólogo. To what do I owe the pleasure? Me envía Elena, estoy muy preocupado por usted y espero su vuelta. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the 881. Y ahora la exclusiva fui yo y me la cargué con mi correo motorizado. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Did he say we can go back now? Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Sir, your wife is waiting for you. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Veo que era un pedazo de red que se soltó por el viento. A pesar de su pasión, este hombre es diligente y paciente, pero se aprende algo de él. Vuélveme ese fasmio con que tanto empeño busca. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. ¿Qué lo hace tan difícil de encontrar? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there?
And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. ¿Qué clase de técnicas especializadas? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Tiene todo el sentido del mundo. En ti anida la sospecha de que tal familia tiene algo de sobrenatural. ¿Por qué te ha interesado? ¿No ibas a análisis sensacionales? Typical rookie assumption. Eh. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of my, of any, cryptozoologist's career. But to study it and its defenses, find out how it stayed hidden so long. Sería gloria pura. ¿Qué has descubierto hasta ahora sobre él? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. Así que nadie encontró uno nunca. Not yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? I know it's real. Contesta el criptozoólogo de una forma tan brusca que incluso él parece sorprenderse. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. ¿Y qué le hace pensar que está en Martinez? There was a credible sighting here recently. A pair of teenagers described a creature that matched the Insulindian phasmid to an uncanny degree, despite not knowing what it was themselves. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. ¿Tal vez el famoso haya muerto? I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Parthenogenesis, me suena el término. Parthenogenesis? Yes. The females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. Me subo enciclopedia la próxima para farmear puntitos. Para hacer experiencia. La persona dice macho, menuda farsa. Un crimen contra la pasión. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. Cuéntame sobre estas trampas. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Oh, Lena diseñó las trampas. Yes. ¿Y cómo funcionan? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. ¿Qué usa como cebo? Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Varias langostas se arrastran en el común interior de las trampas, una sobre otra formando un pequeño enjambre de estridencia. ¿Qué si no funcionan? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought.
Yes. What? Nada más. ¿Y tú, muchacho? Hello, I'm Gary. How do you do, officer? Yellow man. I mean, officer. Yellow Man. Ya trajea las cejas ligeramente y sacó su cuaderno de notas. Amarillo, me suena relativamente familiar. Es algo que tendré en cuenta para más tarde. Oh, wait, this guy es el que vive atrás del café. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. No es amante de la vida al aire libre. I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Perfecto. Oh, I've been tempted. But someone has to stay strong for Revocall. Su mirada se posa sobre el montón de troncos empapados a sus pies. Ahora las preguntas serias. Este hombre no es inocente, nadie lo es. ¿Sabes algo sobre el hombre ahorcado tras el Willen y el Rax? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. So you do know something about it? No. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. ¿De manera escritólogo? No. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. Picnics. ¿Qué hace entonces para una oportunidad para terminarlo? ¿No eres escritólogo, solo a qué te dedicas? Oh, this and that. Ajá. Sometimes. ¿Lo ves? Está siendo evasivo, sacúdelo un poco. Como yo ya quien manda. Esa no es una respuesta. I just didn't want to bore you with unnecessary detail, officer. I work as a special courier. You know, urgent deliveries, overnight deliveries, deliveries to out-of-the-way locations. Overnight, entregas nocturnas. ¿Qué clase de cosas? Oh, I don't know the contents, officer. Part of my job is discretion. Yes, officer? ¿Estás sorprendido de ver a mi colega el teniente Kicharagi? Not many Sealites here, or anywhere, other than Sale. I meant no offense, truly. El teniente es... Turbashol, ¿no? Diría. O sea que sus padres son de... O sea, un padre, o era el abuelo creo que es de Seo. No problem at all. ¿Es tuya? My mug? Why would you think that? Sale ya súper nervioso. Veo que la reconoces. I may have had a similar looking mug in the past. That's all. Es el ese hombre que es consciente que mentira. Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. You're not going to find me, are you? De hecho lo voy a hacer. 20 reales, 100 reales, 250. Solo quiero la info, actually. Whew. Thank you. You won't regret this. I won't use another man's property to dump my garbage ever again. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. Damn Koiko's price dumping us out of competition. What did you do, Gary? Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Ahí vamos, volvemos con dulce información. ¿Cómo existe el contenedor de basura? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Voy
¿Por qué bajan la basura de la gente? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Bohemians run it like a mob. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was just a trash container. Estoy esa reacción. Gary no responde. Gary, pues esta es la ropa de una víctima de asesinato del hombre que condenaron tras el William and Rags en el dichoso contenedor. Officer, please. Let me explain. It's not like... Oh, sí fue él, güey. Adelante, explícate. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Okay. ¿Y? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Cambié de parecer a mitad de la frase. Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Right. It was just civic duty. Comenta el teniente taciturno. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. No sabrás nada sobre la armadura desaparecida de la víctima, ¿verdad? Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. Ok, prosigamos. I hope I can help your investigation, in my small way. Esta vez seriamente aliviado de que todo haya pasado. No te sientes tan aliviado aún, Gary. Puede que este poli aún esté en tu apartamento mirando tu colección de tazas. Un poco de intimidación, quizá. ¿Por qué se mueve así? Quiere llevar la armadura. Lo está, parece bastante incómodo, puede que sean los valorios, como unas cuentas que hacen ruido al chocar entre sí, pero ¿qué clase de valorios lleva un hombre como Gary bajo su ropa? Wow, por poquito, My fucking god, 2. No se van travestido, eso que escuchan son cuentas de un rosario. I don't pray, officer. Faith in non-existent helpers is a sign of weakness. Not for proper Revicolian men such Y as bien, Gary vive ourselves. cerca, ¿verdad? En el apartamento de Martinez. Sure do, officer. Entonces un poco los ojos, te preguntando dónde lleva esto. ¿Has encontrado tu puerta abierta recientemente? In my home. Yes. When I was going to... How did you know? Mr. Clare unlocked my apartment? Ambos son admitir que... Creo. So you work for Everard Clare? Adiós. Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. What have I done? He'll send the muscle after me. El hombre es alrededor cerrando para asegurarse que nadie te escucha hablarle. En serio, ni siquiera sé de qué iba el rollo, me lo metió en la puerta. No sé qué habrás hecho, pero no le caes en gracia. No no caerle, no más que una puerta abierta. I was probably talking too loud in the whirling the other night. About some theories. Stupid. Shouldn't have run my mouth loud like that. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. Esta vez está a base de bien. Esta que se derrite de miedo, tiene que apoyarse en todo su ira para mantener la calma. The weather vane has turned. Comenta el teniente. Acompañado el comentario con una sonrisa de suficiencia. Está disfrutando de su pavor. Puede que su opinión sobre la operación Puerta Abierta haya cambiado. Los 2 puntos que me faltaban. Vamos.
Nice. A ver cuántos saqué esta vez. Mira, los 2 puntos. O sea, incluso en esos 2 puntos la hacía. Esa camisa parece muy incómoda. Fíjate en los botones. Apenas la mantienes cerrada como si hubiera algo listo para apretar desde abajo. ¿Algo lleva puesto? ¿Tiene la armadura puesta el cabrón? ¡No! Solo considero algún tipo de armadura bajo la ropa, aunque no puedo afirmarlo con solo mirarle. Probablemente robado de un cadáver en el patio cerca de donde vive. Veo que es un conocedor del equipamiento de combate de alta calidad. I knew you'd figure it out, officer. I'm This sorry guy, I didn't tell güey. you at once. I was Se desabó toda la I camisa. was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. Persiste un brillo de cerámica blanquecino bajo la ropa. Una capa fina de placas interconectadas cubre su torso demacrado. Esa vergüenza es sorprendentemente sincera. Gary, what's going on? Later, Morale. I've got apologizing to do. No, you've got explaining to do. El tema del teniente es Helio. ¿Cuál es la verdadera razón de la que tiras la ropa a la basura? Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. Se mira los pies. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Only the cuirass was left. So I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. It's okay. It was a loose end, and you're a tiny tot now. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. Sealite officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... Resulta difícil discernir si el teniente se cree su disculpa histórica. Su rostro no transmite emociones. ¿Por qué me mentiste, Gary? Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But The hell, Gary? You in trouble? I'll explain later. No tiene fuerzas para gritar. ¿Sabes quién mató al ahorcado? I always thought it was the Union. But I sure as hell won't go around saying that anymore. Oh, esa era la teoría, mira. My word. I don't know. And I won't be running my mouth on this subject anymore. Ok, dame la armadura. Vuelve a suspirar, baja la cabeza y se abrocha la camisa por completo. ¿Está más delgado o me parece? Aparece una coraza que combina con la bota del muerto. Por no estar en tus manos siempre nada en su sudor. ¿No has acabado? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. I won't mess with Mr. Clare either. You have my word. Gracias por tu cooperación. Corazón, prueba de dolor, voluntad. ¿Voluntad? Oh. ¿Qué es? Coraza Fairweather. La coraza cerámica blanca abraza tu torso, protegiendo tus órganos vitales sin agregar mucho volumen a tu figura. Al moverte emite pequeños clics mientras las placas se reorientan a tus movimientos contados rodando a la distancia. Un vestido con armadura futurista como era un poli. El uso responsable de proteger del daño, no para fardar. El esmalte vitrio endurecido a la vez impecable y voluptuoso agrega un brillo a tus mejillas y resulta de tus pasos. Imagínate que el traje completo haría por ti. Así que podría llenarme de bolsillos de pasta, seguro que podría venderse a otros polis. Esta tecnología enemiga largamente helada, no puedes simplemente disfrutarla, debo estudiarla. Recuerda el material de esmalte vítreo actuó como un estudor cinético. Está diseñado para detenerse las balas. Úsalo, observa sus propiedades. Descubre si existe vulnerabilidad en el diseño. Llegará el día en que tengas que enfrentarte a alguien cubierto por este mismo material. True. Fair weather. Ok, that's cool. Menos sabor fair. Pero vamos a subir enciclopedia primero antes de la idea. Pero me gustaría verlo. Oh, cool. Esto es umbral de olor y voluntad.
Y me quita empatía. Más... No está empatía. Está guapo, ¿ah? Pero quiero la lógica. Así que voy a ir con la lógica. Igual me lo pongo en algún momento. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. For now. Así que eso ha sido un pleasure. Nos revimos.